Saludos cordiales, vamos a dar inicio a la unidad 6 en relación a la ley número 843, texto ordenado vigente y decretos supremos reglamentarios. Para comprender qué se entiende por un impuesto directo o un impuesto indirecto, tenemos los siguientes conceptos. Impuesto directo grava la facultad de los contribuyentes al recaer directamente sobre sus capitales o rentas, o en otras palabras, son impuestos que se aplican directamente al titular de la renta o riquezas que lo paga, ya sea persona natural o jurídica. En cambio, los impuestos indirectos se establecen en razón de fenómenos de producción, consumo o cambio. Asimismo, debe entenderse por aquel impuesto que se aplica por el uso de la riqueza sobre las personas. Vamos ahora a analizar algunos componentes de los impuestos indirectos. Para ello, primero citaremos el impuesto al valor agregado, cuya normativa tenemos desde el artículo 1 al 18 de la ley número 843, con su decreto supremo reglamentario el 21530. Para comprender este impuesto, lo que grava es lo siguiente, y esto lo define la ley: ventas habituales de bienes muebles, alquiler y subalquiler de bienes muebles e inmuebles, servicio en general y contratos de obra, importaciones definitivas, el arrendamiento financiero con bienes muebles. ¿Quiénes pagan este impuesto? Las personas naturales o jurídicas que realizan las operaciones que habíamos visto en la anterior diapositiva, y la alícuota aplicable es del 13% a los débitos y créditos fiscales. Continuando con los ejemplos de impuestos indirectos, tenemos el impuesto a los consumos específicos, cuya normativa se tiene desde el artículo 79 al 87 de la ley 843 y su decreto supremo reglamentario el 24053. Lo que grava este impuesto son las ventas en el mercado interno e importaciones definitivas de bienes para consumo final. Lo pagan los fabricantes, los que comercialicen o distribuyan al por mayor, los que encomienden la elaboración o fabricación, las personas naturales o jurídicas que realicen importaciones. La alícuota va a ser un porcentual sobre el precio neto de venta, o específica para la unidad del libro comercializado. Ahora, para ejemplificar un impuesto directo, tenemos el impuesto sobre las utilidades de las empresas, cuya normativa se encuentra regulada a partir del artículo 36 al 51 ter de la ley número 843, como también tenemos los siguientes decretos supremos reglamentarios. Lo que grava este impuesto es en relación, podemos clasificarlo en tres aspectos. A la empresa lo que grava es la utilidad neta. A los profesionales, liberales u oficios es la utilidad presunta del 50% del monto total de los ingresos percibidos. Y en cuanto a los beneficiarios del exterior, lo que grava son las utilidades de fuente boliviana remitidas al exterior o las actividades parcialmente realizadas en el país. También tenemos la alícuota adicional al impuesto sobre las utilidades de las empresas mineras, que lo que grava son las utilidades adicionales originadas por las condiciones favorables de los precios de los minerales y metales. Por otro lado, la alícuota adicional al IUE será el excedente del 13% del coeficiente de rentabilidad respecto del patrimonio neto. Lo pagan las empresas públicas, privadas y unipersonales. Para ello se tiene la alícuota del 25% sobre utilidades netas. Por otro lado, las personas naturales que ejercen profesiones liberales u oficios también es ese 25% la alícuota. Para las sucursales de empresas que efectúen actividades parciales en el país, tenemos tres diferentes alícuotas: el 12.5% para remesas al exterior,
el 4% para actividades parcialmente realizadas en el país y el 1.5% para remesas al exterior. Para las empresas mineras tenemos una alícuota del 12.5% sobre la utilidad neta imponible. Y finalmente, para las entidades bancarias o no financieras reguladas por la ASFI, tenemos una alícuota del 12.5% sobre utilidad neta imponible. En este aspecto hay una diferencia entre los sujetos pasivos, quienes cumplen la obligación tributaria. Cada uno de ellos también se aplica una alícuota diferente. Entonces, esto es lo que se debe tomar en cuenta dependiendo qué persona natural o jurídica le corresponde el pago del impuesto. Continuando con los impuestos directos, tenemos los que son de dominio municipal, que son el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y el impuesto a la propiedad de vehículos automotores. Para el de propiedad de bienes inmuebles, contamos ya con la normativa referida en el artículo 52 a 57 de la Ley 843 y el Decreto Supremo 2424. Lo que grava es la propiedad inmueble urbana y rural ubicada dentro de la jurisdicción municipal. Quienes lo pagan son las personas jurídicas propietarias de inmuebles urbanos o rurales, de igual modo las personas naturales o sucesiones indivisas, y los donantes a favor de las entidades públicas del Estado y los propietarios de bienes inmuebles urbanos y los rurales expropiados. El impuesto a pagar se determina aplicando sobre la base imponible las alícuotas previstas por jurisdicción municipal. Esto responde a la jurisdicción y en un ámbito espacial donde se va a aplicar una determinada norma emitida por el gobierno municipal. Entonces, acá tenemos un ejemplo. En el caso de Tarija tenemos las siguientes alícuotas, que obviamente no va a ser similares a las de otro municipio. Cada municipio cuenta con las facultades para poder crear y reglamentar las alícuotas que van a pagar los habitantes de un determinado municipio. Otro impuesto de dominio municipal es el impuesto a la propiedad de vehículos automotores, cuya normativa se encuentra en el artículo 58 a 63 de la Ley 843. De igual manera cuenta con su decreto supremo reglamentario, que es el 2425. Grava a la propiedad de vehículos automotores, obviamente las que se encuentren dentro de la jurisdicción municipal. Lo pagan personas jurídicas, naturales o sucesiones indivisas propietarias de vehículos y los donantes a favor de entidades públicas del Estado. Entonces, este impuesto, en cuanto a su alícuota, también va a ser definido por cada jurisdicción municipal. Acá tenemos otro ejemplo. En el caso de Santa Cruz se tiene las siguientes alícuotas, y que bueno, esto ha sido analizado, también ha contado con un procedimiento para la aprobación de la respectiva ley, y que actualmente se encuentra aplicándolo en el municipio de Santa Cruz, como lo vemos en el presente cuadro. Otro impuesto de dominio municipal es el impuesto municipal a la transferencia, reglamentado en el artículo 107 de la Ley 843 con su decreto supremo 24054. Lo que grava son la venta de inmuebles y vehículos automotores efectuada dentro de su giro por casas comerciales, importadoras y fabricantes. Lo pagan las personas naturales o jurídicas que tengan a nombre el registro del bien sujeto a la transferencia, y la alícuota va a ser la base imponible que se determine, que por lo general es el 3%. Con esto hemos culminado la unidad
respecto a la ley número 843. Vamos a ahora continuar con la unidad 7, que es la ley número 482 de gobiernos autónomos municipales. Como bien sabemos, uno de los deberes de los bolivianos es cumplir las leyes, que claramente lo tenemos regulado en el artículo 108, numeral 1 de la Constitución Política del Estado. Ahora bien, las leyes que debe cumplir todo boliviano o persona que resida dentro del territorio nacional también abarcan las leyes municipales. Obviamente ya va a ser en un ámbito más específico, y es en ese aspecto que el artículo 3 de esta ley objeto de estudio nos dice el cumplimiento obligatorio de la normativa municipal, que obviamente va a ser de carácter obligatorio, como claramente lo vemos en el presente artículo, para toda persona natural o colectiva, pública, privada, nacional o extranjera. El artículo 410 de la Constitución y el artículo 5, parágrafo 1 de la Ley 2492 regula la prelación normativa y corresponde señalar las que son aplicables al ámbito tributario. Entonces tenemos la Constitución como la primera, que está situada en el tope. Le siguen los convenios y tratados internacionales. Luego la Ley 2492, que es el Código Tributario y las demás leyes. Los decretos supremos, resoluciones supremas. También tenemos las disposiciones de carácter general dictadas por órganos administrativos. Tenemos como ejemplo las resoluciones normativas de directorio que emite el Servicio de Impuestos Nacionales. Y como último bloque de normativa con la que se cuenta son las ordenanzas municipales de tasas y patentes aprobadas dentro de la jurisdicción y competencia pertinente. Habiendo analizado y visto el procedimiento para la creación y o modificación de un tributo, la cual se plasma en una ley municipal, será una del mismo rango la que disponga la modificación o supresión de algún tributo. Entonces, el procedimiento lo habíamos visto en la unidad referente a la ley 154. Entonces, para creación o modificación, igualmente se sigue este procedimiento. Con ello hemos acabado la unidad 7 y también el presente módulo. Gracias por su participación. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias.